Durante siglos, Egipto ha albergado numerosos misterios que muchos exploradores han preferido mantener en secreto. Quizá algunos de ellos cambiarían radicalmente nuestra imagen de esta antigua cultura y nos mostrarían su faceta más siniestra y perturbadora, como una misteriosa lengua de oro, o el gigante egipcio real y una momia con un gesto verdaderamente aterrador. Descubre estos y otros hallazgos egipcios a continuación. Número 9. La lengua de oro. Un equipo de arqueólogos de Egipto y de la Universidad de Santo Domingo realizó un sorprendente descubrimiento en un antiguo yacimiento llamado Taposiris Magna. Se trataba de una brillante lengua de oro en la boca de una momia. Se cree que los embalsamadores la pusieron allí para que el individuo fallecido pudiera hablar con los dioses en la otra vida. También hay otras teorías. Algunos arqueólogos afirman que se trataba de una especie de compensación hacia el difunto, quien quizá fue mudo en vida. En el mismo yacimiento se desenterraron un total de 16 enterramientos que datan de hace aproximadamente 2000 años. Gracias a los objetos encontrados, se estima que el dueño de la lengua vivió cuando los Ptolomeos gobernaban el país, es decir, 304 a.C. hasta el 30 a.C., o bien cuando el Imperio Romano tomó el poder tras la muerte de Cleopatra VII en el 30 a.C. También se recuperaron en el yacimiento varias estatuas que correspondían a las personas enterradas. De hecho, los tocados e incluso los peinados de los difuntos aún se podían apreciar en las estatuas porque estaban muy bien conservados. Número 8. Cabezas de carnero gigantes. El descubrimiento de 3 enormes cabezas de carnero cerca del templo de Karnak reveló muchas cosas a los arqueólogos sobre el arte egipcio. Se suele creer que sus creaciones eran bastante simples, de rasgos duros y con un alto grado de abstracción que evitaba el exceso de detalles a la hora de plasmar una figura. Sin embargo, el hallazgo de estas cabezas de la 12ª dinastía permite ver más allá de esta época. También es conocida como el Imperio Medio, que existió entre los años 2137 y 1780 y 1 a.C. El templo de Karnak, donde se realizó la excavación, estaba dedicado al dios Amón-Ra, el cual tenía una posición especial en la antigua religión egipcia, siendo el dios del sol, el viento y la fertilidad. Quizá, por esta razón, su templo estaba en constante expansión y remodelación. Sin embargo, las cabezas no se parecen a ninguna otra construcción o escultura en este lugar. Los expertos creen que las cabezas de carnero habrían sido fabricadas por los Ptolomeos, quienes eran miembros de la dinastía macedónica de la civilización griega. Esto estaría justificado por el dominio militar que ejerció Grecia sobre Egipto durante casi 300 años. Lo más sorprendente es que las cabezas son solo la punta del iceberg, ya que es muy probable que pertenecieran a estatuas completas de carneros que se hicieron a semejanza de las antiguas esfinges. Desafortunadamente, el resto del cuerpo de estos carneros desaparecieron sin dejar ningún rastro. Número 7. Momias tatuadas. Anne Austin, una reconocida arqueóloga norteamericana, hizo un extraño descubrimiento cuando estudiaba unas momias de 3000 años de antigüedad en el conocido Valle de los Reyes. Se encontró que 7 de ellas habían sido sometidas a un extenso trabajo de tatuaje, algo que nunca antes se había notado en las momias egipcias. Debido a los efectos de los muchos siglos en la piel que se decoloraba y oscurecía una de las momias, tenía más de 30 tatuajes por todo el cuello, los brazos, los hombros y la espalda. Algunos de los motivos eran símbolos y jeroglíficos egipcios, escarabajos, flores de loto, el ojo de Horus, que era un signo egipcio de protección, y dibujos en forma de cruz. Es curioso que la técnica de tatuaje sea similar a la que se utiliza hoy en día, con tinta y aguja. A pesar del increíble detalle de estos tatuajes y de ser uno de los primeros ejemplos en humanos, se desconoce la finalidad que tenían algunos. Creen que los tatuajes invocaban la fertilidad. También es posible que fuesen símbolos de estatus, símbolos rituales, signos de culto, conocimiento mágico o de protección. Número 6. Tumba sin cuerpos. El Valle de los Reyes contiene al menos 64 tumbas y cámaras conocidas de diversas formas y tamaños. También es un lugar de profundos misterios, y una de las tumbas más recientes que se han encontrado en este sitio ha demostrado ser bastante desconcertante. El hallazgo fue realizado por investigadores de la Universidad de Memphis, en unas ruinas en la entrada de una tumba.
en la que descubrieron un pozo vertical de 5 metros de profundidad. Al final, había una enorme puerta hecha de bloques de piedra, la cual parecía no haber abierta nunca. Al abrirla se descubrió que conducía a una cámara de piedra, realizada con extrañas marcas blancas. En el interior de la sala había 28 enormes jarras de almacenamiento, con impresiones de sellos de arcilla y 7 ataúdes, uno de los cuales parecía ser de tamaño infantil. Lo más sorprendente es que ninguno de los ataúdes contenía restos humanos. En su lugar había una mezcla de material de momificación que incluía trozos de cerámica, piedras, sellos de barro, sales, ropa de cama, madera y un polvo utilizado para secar los restos llamado natrón. Por si fuera poco, el ataúd de tamaño infantil contenía en su interior otro ataúd más pequeño, cubierto con pan de oro rosa, así como 5 almohadas. ¿Por qué tanto esmero y lujo en una tumba sin dueño? Hay misterios que es mejor no saber. Número 5. Vasos canopos. El proceso de momificación de los egipcios consistía en la extracción de los órganos principales para luego realizarles un proceso de momificación por separado. Posteriormente, eran guardados en unos recipientes especiales que se disponían junto a la momia. Nos referimos a los vasos canopos, una constante durante toda la historia de Egipto, y hoy en día son una valiosa fuente de información para los arqueólogos. Por lo general, se cerraban con una losa plana desde el descubrimiento del proceso, pero a principios del Imperio Nuevo, el tapón adquirió la forma de la cabeza del difunto y de distintos animales. Siglos después, la cabeza de estos distintos jarrones protegía el órgano que llevaban dentro. Adicionalmente tenía representaciones de distintas divinidades, por ejemplo. Amset tenía cabeza humana y guardaba el hígado. Hapi tenía una tapa en forma de cabeza de babuino y guardaba los pulmones. Quebecsenuef tenía tapa en forma de cabeza de halcón y contenía los intestinos. Duamutef, con tapa en forma de chacal, contenía el estómago. Los recipientes se encontraban protegidos en una tumba por una diosa titular Isis, Neftis, Selkis y Neit, los cuales debían estar orientados hacia uno de los puntos cardinales, como mandaba el ritual. En esta antigua cultura, existía la creencia de que si no los guardaban bien, el difunto no reviviría en la otra vida. Número 4. El faraón de plata. En 1940, el francés Pierre Montet logró un hallazgo arqueológico sin precedentes y el reconocimiento de la comunidad científica, y lo que encontró fue la tumba del antiguo faraón egipcio Psusenes. Primero, el hecho ocurrió en la ciudad de Tanis, donde la cripta se encontraba casi intacta. Psusenes I había gobernado de 1039 a 990 y 1 a.C. Su nombre original, Pasebageniut Meriamón, significa la estrella que aparece en la ciudad, amado de Amón. Su entierro demuestra una gran magnificencia acorde con su importancia. En la tumba no solo se encontraba el faraón, sino también su esposa, otros 2 faraones anteriores al reinado de Psusenes, un príncipe y un sacerdote. Mirando sus sarcófagos, sabremos que se le denominó el faraón de plata. El sarcófago exterior era de granito rojo y el intermedio de granito negro, los cuales habían sido reutilizados o usurpados. La momia de Psusenes estaba dentro de un tercer ataúd de plata sólida, algo inusual en el antiguo Egipto, pues al tener que ser importada, era un metal más escaso y valioso que el oro. Adicionalmente, el ataúd tenía una rica decoración en oro, incluyendo una máscara funeraria. Toda la cubierta exterior fue encontrada sorprendentemente en muy buen estado. Su interior, por otra parte, estaba completamente desintegrado, indicándonos que a pesar del lujo, no se realizaron los mejores preparativos para la conservación del cuerpo. Número 3. Gigante real. Sanacht fue un faraón egipcio de la tercera dinastía del Reino Antiguo que gobernó en el año 2650 a.C. Aproximadamente, sus restos se encontraron en 1901 en una tumba cerca de Beish Khalaf en el Alto Egipto. Lo más llamativo del descubrimiento es que después de examinar su cráneo y sus huesos, se determinó que era un gigante. ¿Acaso existieron realmente los gigantes sobre la Tierra? Las investigaciones de los restos óseos de Sanacht permitieron encontrar su tamaño probablemente y compararlo con los datos conocidos sobre el tamaño del egipcio promedio de hace 4700 años. Sanacht medía al menos 1,80 m de altura, mientras que los hombres egipcios promedio medían 1,65 m de altura. Según los registros arqueológicos, Sanacht
Era más alto que cualquier faraón egipcio conocido antes o después de él. También encontraron una bizarra desproporción de las extremidades. Esto sería producto del gigantismo, una enfermedad hormonal que provoca un crecimiento anormal y excesivo en los niños pequeños y que generalmente está causada por un tumor en la glándula pituitaria. Número 2. Misterioso Caires. La tumba construida para un misterioso sacerdote llamado Caires fue descubierta en 2018. Según las inscripciones de su estatua, era el único amigo del rey y el guardián del secreto de la Casa de la Mañana. El hallazgo ocurrió cerca de una pirámide en Abusir, Egipto, el lugar del yacimiento. Era una pequeña capilla que había sido saqueada en algún momento del pasado. A pesar de los robos y profanaciones, los arqueólogos encontraron la estatua de Caires y su lista de cargos importantes. Hasta la fecha, los egiptólogos no saben a ciencia cierta cuál es el faraón del que Caires se dice ser el único amigo. Número 1. Animales inexplicables. Gracias al software de imágenes hallaron unas curiosas representaciones inéditas de murciélagos y cerdos. El arte fue encontrado en un antiguo cementerio egipcio. Los expertos afirman que estas pinturas son procedentes de un antiguo cementerio conocido como Beni Hassan, siendo algunas de las primeras representaciones conocidas de cerdos y murciélagos en la historia de la humanidad. También se descubrió una imagen inexplicable de un buitre con un ankh en sus garras, una imagen que normalmente solo se asocia a las tumbas de la realeza. El ankh es un jeroglífico egipcio que significa vida. Lo más misterioso de todo el asunto es que la imagen apareció en la tumba de un plebeyo. ¿Por qué habría algo así en un entierro de una persona sin poder o importancia? ¿Cuál es el que más te impactó? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. Muchas gracias.